Hola, ¿cómo están? Este es mi primer video en la que haré un creepypasta, espero que les gusten. Fox tiene una forma bien extraña para contar los episodios de Los Simpsons. Ellos se negaron a contar unos cuantos de ellos, haciendo que la cantidad total de episodios sea inconsistente. La razón de esto es por un episodio perdido de la primera temporada. Buscar detalles sobre este episodio perdido es difícil, ninguno de los que trabajaban en ese entonces en Los Simpsons quieren hablar de ello. De lo poco que se ha podido saber, el episodio perdido fue creado totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt comenzó a actuar extrañamente. Estaba demasiado tranquilo y parecía nervioso en ese entonces. Mencionarle esto a los que trabajaban en ese entonces los hizo enojarse y prohibirme mencionarle esto a Matt. La primera vez que escuché de esto fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en el público le preguntó sobre el episodio, y Silverman simplemente dejó el escenario, haciendo que el evento terminara antes. El número de producción de este episodio era 7G06, y su título era The Al Bart, pero fue reemplazado más tarde por el episodio Moan y Lisa. Para los añones que no saben cuál es ese donde Lisa toca con encías sangrantes. Aparte de enojarse a la sola mención de este episodio, los trabajadores de aquel entonces también harían todo lo posible para evitar contactarme con Matt Groening. En un evento de fans, logré seguirlo después de que hablara con el público, y así, tuve la oportunidad de hablar a solas con él afuera del edificio. Él no se molestó en lo absoluto, seguramente porque esperaba encontrarse a la salida con algún fan obsesionado. Sin embargo, cuando le mencioné sobre el episodio perdido, se puso pálido, y temblaba al borde de las lágrimas. Tomó un trozo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Me rogó que nunca más le mencionara ese episodio otra vez. El trozo de papel tenía escrito una dirección web en él, preferiría no decirles la página por razones que verán en un segundo. Ingresé el URL en el navegador, y apareció un sitio que era completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo. Un link de descarga. Le hice clic y empezó a descargar un archivo. Después que el archivo me descargó completamente, mi computador se volvió loco, fue el peor virus que he tenido. Restaurar sistema no funcionó, tuve que formatear el PC, sin antes grabar el archivo en un CD. Intenté abrirlo en un ya formateado PC, y como lo esperaba, tenía un episodio de Los Simpsons en él. ¿Qué sucedió en aquel episodio? El episodio comenzaba como cualquier otro, pero tenía una calidad de animación muy pobre. Si has visto la animación original de Los Simpsons, notarás que era similar, pero la animación era menos estable. El primer acto era prácticamente normal, pero la forma en la que los personajes actuaban era un poco extraña. Homero se veía enojado, Marge deprimida, Lisa ansiosa y Bart parecía tener un odio total hacia sus padres. El episodio era sobre los Simpsons viajando en avión, casi al final del primer acto, el avión iba saliendo, Bart andaba floteando, como era de esperarse. Sin embargo, como el avión iba a casi 50 pies de altura, que algún año vea el equivalente a metros, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado. Al principio de las series, Matt tenía la idea de que todo el mundo de los Simpsons representara la vida cotidiana, y esa muerte haría las cosas más realistas. Esto fue usado en este episodio. La imagen del cuerpo de Bart era apenas reconocible, ellos tomaron total ventaja de que no se pudiera mover, e hicieron una imagen casi realista de su cadáver. Acto 1 terminó con una imagen del cuerpo de Bart. Cuando Acto 2 comenzó, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en sus sillas, llorando. El llanto seria y seria, cada vez siendo más doloroso y sonando más realista y mejor actuado de lo que te podrías imaginar. La animación comenzaba a decaer mientras lloraban, y tú podías escuchar murmullos en el fondo. Los personajes eran apenas distinguibles, se ensanchaban y se ponían más borrosos, pareciendo como sombras deformadas pintados con colores brillantes aleatorios. Habían rostros mirando por la ventana, pero que solo aparecían en ciertas fracciones de segundo, por lo que no estoy seguro cómo eran realmente. La familia lloró por todo el acto 2. Acto 3 comenzaba con un cartel que decía un año después. Homero, Marge y Lisa estaban casi esqueléticos, y seguían sentados en sus sillas. No habían signos de Marge o de las mascotas. Ellos decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta, y mientras ellos caminaban al cementerio, las casas se volvían más y más decrépitas. Todas se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba de Bart, el cadáver de Bart estaba tirado justo al frente de su tumba, teniendo la misma apariencia que tenía al final de acto 1. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y se limitaron a observar el cuerpo de Bart.
La cámara hace acercamiento a la cara de Homero. Según algunas personas, Homero cuenta un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, así que no les puedo decir lo que dijo realmente Homero. La cámara se empieza a alejar mientras el episodio finaliza. Las lápidas en el fondo tienen los nombres de todos los famosos que visitaron Los Simpsons, incluso aquellos de los que nadie había escuchado en 1989, e incluso algunos que ni siquiera habían estado todavía en el show. Todos ellos tenían sus fechas de fallecimiento. Para las visitas que murieron ahora, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas eran de cuando ellos podrían haber muerto. Los créditos eran completamente silenciosos, y parecían escritos a mano. La imagen final eran la familia Simpson sentada en el sofá, como en la intro, pero todos dibujados de forma muy realista, al igual que el cuerpo de Bart. Un pensamiento se me vino a la mente después de ver este episodio por primera vez. Podrías intentar usar las lápidas para predecir las muertes de las estrellas que visitaron a los Simpsons, pero hay algo extraño sobre la mayoría de los que aún no han muerto. Todas sus muertes estaban marcadas para la misma fecha. Fin de la historia.